Ahora le invitamos a Modatima, representante de Modatima, señor Alexander Pávez Pinto, encargado internacional del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. ¿Funciona esto? ¿Sí? Sí. Hola. Buenas tardes ya a todas y a todos. Nos tocó cerrar este ciclo de discusión y de debate. Y bueno, en primer lugar agradecer la invitación que fue hecha por las comisiones de recursos hídricos y de derechos humanos del Senado a que nosotros como movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente podamos dar nuestro punto de vista respecto a la dramática situación que se está viviendo en distintos lugares del país. ¿Ya? Como hay poco tiempo voy a ir al grano. Esta imagen la tomamos en el mes de febrero y yo creo que representa bastante la situación de despojo que se está viviendo en la provincia de Petorca, pero no solamente en la provincia de Petorca. Ustedes pueden ver de que hay un animal muerto, ¿no es cierto?, en las proximidades del río de la Ligua, a la altura de Placilla, en la comuna de la Ligua. Y de fondo podemos ver este paisaje que ya es habitual en la provincia y en tantos otros lugares de Chile, que son estas plantaciones, estos cerros repletos de plantaciones de paltos, ¿ya? Y animales muertos que efectivamente, porque no han logrado tener ni el agua ni el alimento suficiente, los campesinos han tenido que dejarlos morir y justamente eso afecta a los propios modos de vida campesinos de los cuales ya no tienen agua para poder cultivar y para poder criar a sus animales, ¿no es cierto? Esta imagen es de la semana pasada en el sector de la Quebrada del Pobre, ¿ya? En la comuna de La Ligua también, y ahí hay una vecina de la Quebrada del Pobre que nos está mostrando justamente cómo no le sale agua de su llave, y justo cuando la fuimos a visitar hace 4 días que ya estaban sin agua, y nos contaba de que además de esa cantidad, cuando a veces llegan provisiones de agua, llegaban por 15 minutos y se volvía a ir el agua. Y a veces te llegaba en la madrugada o a veces llegaba en momentos de la noche. Entonces, sin saber en qué momento llegaba el agua, tenían que juntar, improvisar con tambores, ¿no es cierto?, y botellas de agua para poder armarse alguna vida digna en medio de ese contexto de vida sin agua, ¿ya? Y esto pasa paralelamente a que se constatan situaciones como las que el año pasado reconoció el mismo gobierno, aunque de forma muy elegante, habló de que hay en Petorca extracción ilegal de agua. Nosotros hablamos de que hay robo de aguas, ¿ya? Y por eso hay una cosa que el gobierno reconoce el año pasado: dirigentes de nuestro movimiento han sido condenados y perseguidos, y además de eso, dirigentes de Agua Potable Rural, como mostraba Gloria Verónica Vilches, ha tenido que sufrir amenazas e incluso intentos de atropello como el que sufrió el mes pasado, ¿ya? Miren, yo no me quiero detener mucho en el tema de la provincia de Petorca, solamente decir de que está este informe, la última información disponible de forma oficial que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos señala, es cómo aún en el diciembre del año 2018 se sigue violando el derecho humano al agua en la provincia de Petorca y sigue la acaparación y la usurpación de aguas en este territorio. Y digo que no me quiero detener mucho en la situación de la provincia de Petorca porque yo creo que ya se sabe bastante de lo que pasa en lugares como Petorca. Yo creo que el problema no es que no se sepa, ¿ya? Esta situación ha salido en medios de comunicación nacionales e incluso internacionales, es una situación que ya se conoce, ¿no es cierto? Y también lo que sabemos es que no pasa solamente en Petorca, y yo creo que la gente que está acá lo sabe bien, que viene de lugares como el Valle de Aconcagua, que viene del Valle del Choapa, ¿no es cierto? Gente que viene también de Villa Alemana, ¿no es cierto?, del Cajón del Maipo. En los territorios sabemos lo que está pasando, ¿ya? El tema es, y lo que nosotros nos preguntamos frente a esto, es ¿hasta cuándo? ¿Ya? ¿Qué más tiene que pasar para que haya una solución definitiva al problema del agua en las comunidades y en los territorios? Y en ese sentido, bueno, lo que nos convoca tiene que ver con el tema del derecho humano al agua, ¿no es cierto?, que bueno, se ha señalado muchas veces ya en este foro de que no está consagrado, ¿no es cierto?, en la Constitución política, esta resolución que se hizo en Naciones Unidas. Y lo que nos preocupa tiene que ver con cómo se está abordando el tema del derecho humano al agua, y lo digo más allá también del tema de la discusión sobre el Código de Agua, sino que cómo el Estado está haciendo política para resolver la problemática hídrica en nuestros territorios, ¿ya?
Y acá hay una cosa que la mencionó Gloria, que yo creo que es digno de cualquier realismo mágico, de cualquier Macondo, que tiene que ver con que el gobierno, ¿no es cierto?, como ya se dijo, entregó de forma gratuita y perpetua derechos de agua, se sobreexplotan las cuencas como lo que ocurre en el río Petorca y el río Ligua, y ahora el mismo gobierno, ¿no es cierto?, tiene que salir a comprar derechos de agua a aquellos privados que se le entregó de manera gratuita, ¿no es cierto? Entonces, esta situación inaceptable se suma a otra situación que, por ejemplo, es la que ahora se fue divulgada con bombo y platillos por parte de la Gobernación Provincial de Petorca, en la cual empresas agrícolas, ¿no es cierto?, salían a donar derechos de agua, ¿no es cierto?, para poder abastecer a 2 comités de agua potable rural, ¿ya? Y acá lo que nosotros queremos decir enfáticamente es que hay cosas que nosotros creemos que no son compatibles. Y en ese sentido, derecho humano al agua y mercantilización no son compatibles. No podemos resolver... Y esto es bien claro, no podemos resolver los problemas generados por el mercado con más mercado. ¿Qué vamos a tener que esperar? ¿Que se salga a hacer una Teletón por el agua para que los empresarios laven su imagen y que nos den las migajas de derechos de agua que tienen? Entonces nosotros lo que queremos hacer es apuntar al problema de fondo, ¿ya? Y el problema de fondo tiene que ver no solamente con el tema del cambio climático, que es verdad que existe, ¿no es cierto? No solamente con que hay buenos y malos empresarios, que también existen, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con el modelo extractivista que está instalado en este país, que lo que trata de hacer es maximizar lucros a base del saqueo de nuestros bienes comunes naturales y a costa de la vida de miles de familias, las generaciones futuras y la vida de los ecosistemas. Es eso lo que está de fondo y es eso lo que estamos en contra. ¿Cómo puede ser que un palto para exportación sea más importante que la vida de una familia? ¿Cómo puede ser que la expansión de la mina Pelambre sea más importante que la vida de la gente del Valle del Choapa? ¿Cómo puede ser de que Aguas Andina priorice darle factibilidad al proyecto Alto Maipo y no a la vida de la gente que vive en el cajón del Maipo? El tema tiene que ver con eso. Entonces nosotros, la verdad, disculpen, no estamos de acuerdo con el mundo feliz que nos presenta la representante de la empresa sanitaria. Lamentablemente, no estamos de acuerdo solamente, y acá el tema es crítico porque no solamente de que hay gente que vive sistemáticamente sin agua, sino que hay una parte de la población que tiene miedo del agua que está tomando. Agua con arsénico, con otros metales pesados, son una realidad cotidiana en muchos territorios del país. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros planteamos como Modatima? Tiene que ver con que una cosa que, bueno, puede estar de sentido común, pero bueno, como decía Galeano, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y tiene que ver con colocar el tema del derecho humano y la democratización como una relación completamente directa, ¿ya? Y ahí, en ese sentido, lo que nosotros colocamos y de manera muy sencilla es lo siguiente. No puede haber, ¿qué democracia real puede haber en un país como Chile si no se garantiza un derecho humano tan fundamental como el derecho humano al agua? ¿Qué democracia que merezca ser defendida puede existir si un derecho como este no se garantiza? ¿Ya? Pero al mismo tiempo también entendemos que el del derecho humano también tiene que ver con la democratización, porque no puede haber un derecho humano sustantivo, real, si es que no hay una democratización de la gestión de las aguas, ¿ya? Y eso para nosotros es muy importante porque acá también hacemos un llamado a trascender la misma resolución que hace Naciones Unidas, en el cual se dice que el agua tiene que ser saludable, físicamente accesible, asequible, en una cantidad suficiente. Y esos puntos no tienen que ver solamente con eso, que es importante, sino que tiene que ver con que para que el agua realmente sea un derecho humano, tiene que democratizarse la gestión de las aguas. Nosotros también tenemos que, la mayoría sencilla de este país, nuestros pueblos originarios y diferentes grupos de la sociedad, tenemos que decidir respecto al destino de manera colectiva de la apropiación de nuestras aguas y los usos que se hacen. Entonces, democratización está directamente vinculado al derecho humano al agua. Entonces, en ese esquema, y aprovechando que estamos acá en el Parlamento, yo creo que es importante para nosotros decir de que lo que necesitamos y exigimos son leyes al respecto, ¿ya? Necesitamos realmente una legislación, y a esto también hay que decirlo de forma bien clara,
que lamentablemente el Senado y la Cámara de Diputados han sido partícipes de la mantención de este derecho, de este modelo de privatización de las aguas. Y es importante decirlo porque, bueno, como ya se colocó en distintos puntos de vista, o sea, por favor, estamos desde los años 90 que se está discutiendo que se haga una modificación del Código de Aguas. Y todavía no salimos con reforma sustantiva, salimos solamente con recorte. No lo entendí. Solamente salimos con recorte y con reformas maquilladas. Entonces, lo que nosotros realmente vemos es que en parte de este Parlamento no hay una voluntad política real. No hay una política real para cambiar la situación, y lo que necesitamos en ese sentido también es que también ha faltado construir mayorías para hacer reforma sustantiva en torno a este tema. Y nosotros no nos perdemos en este sentido y somos claros de que, en el fondo, esta indicación sustitutiva que es presentada por el actual gobierno, justamente lo que quiere es que nada cambie, ¿ya? Quiere que se mantenga este modelo privatizador y mercantilizado de las aguas. No vemos otro objetivo bajo este tema. Entonces, el tema es que necesitamos una voluntad política de parte de nuestros parlamentarios en este tema. Y ahí, bueno, tenemos algunas propuestas en ese sentido que, bueno, las venimos diciendo, porque nosotros creemos de que tenemos que ir al tema de fondo. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Derogar el artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política. Consagrar constitucionalmente el agua como un bien común y como un derecho humano. Hablamos de un bien común justamente con esta idea de que nosotros colocamos de la importancia de la democratización del agua. Por eso entendemos de que el agua tiene que ser un bien común y que nosotros podamos definir de manera colectiva. En ese sentido, nosotros venimos impulsando lo que es una iniciativa popular de ley de aguas que apunte definitivamente a la desmercantilización de las aguas. Y en ese sentido también debemos reconocer de que la reforma que se venía discutiendo hace 8 años tampoco resuelve el problema de fondo, porque no ataca el corazón del modelo que es la propiedad privada de las aguas y el mercado de aguas, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos justamente es desmercantilizar y también restituir el agua, el dominio del agua, el dominio de la tierra, que en ese sentido completamente en desacuerdo a lo que planteaba el asesor de la DGA, de que dar certeza jurídica, ¿no es cierto?, dar certeza de propiedad, era algo que contribuía a volver a vincular agua y tierra, siendo que nosotros hemos visto cómo a lo largo del país eso mismo se ha prestado para crear un mercado de especulación en torno a las aguas y gente que no ha plantado ni un solo árbol se enriquezca comprando y vendiendo derechos de agua. El tema de las prioridades de uso se ha dicho. El tema de las prioridades de uso se ha dicho y, bueno, se ha comentado bastante al respecto de, bueno, realmente priorizar lo que es realmente importante. Y frente a este tema que decíamos nosotros de democratizar, creemos que es fundamental democratizar la institucionalidad hídrica, ¿ya? En todos los sentidos y todas las entidades, tanto estatales como de la sociedad civil y privadas, que tienen que ver con el tema de aguas. Y con eso, un solo ejemplo, ¿no es cierto? Decía el asesor de la DGA el tema de que tenemos que fortalecer las organizaciones de usuarios de agua. Pero lo que nosotros sentimos es que tenemos que democratizar las organizaciones de usuarios de agua, porque en el fondo hay que reconocer de que al final de cuentas, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de agua, funcionan como juntas de accionistas de sociedad anónima. O como nos decía una campesina en el sector de Longotoma, es como que los tiburones invitan a los pescados chicos para preguntarles cómo quieren que se los coman, ¿ya? Entonces, frente a eso, lo que necesitamos es realmente democratizar las organizaciones de usuarios de agua y no solamente fortalecer las que ya existen. Y bueno, finalmente también con lo que se decía Gloria respecto del tema de los sistemas comunitarios de agua, creemos que un componente, un bastión democrático de nuestras aguas son efectivamente el agua potable rural. No es algo que es residual donde el mercado no le interesa invertir porque no es rentable, sino que son un bastión democrático de nuestro país, por lo que tiene que fortalecerse frente a esta situación de crisis que cada vez le quita autonomía, lo hace depender de los camiones de aljibe y de la inversión estatal. Finalmente, yo creo que, bueno, finalmente el llamado que queremos hacer y lo que nosotros vemos que nuestra labor como movimientos sociales tiene que ser con un llamado de acción, un llamado de urgencia. O sea, este tema de la crisis no es una cosa de que digan las consultoras, la ONG y los informes nacionales e internacionales que nos dicen que de aquí a 30 años, de aquí a 50 años, vamos a vivir una terrible crisis respecto al tema del agua, ¿ya?
Nosotros sabemos y entendemos que la crisis es ahora. La crisis está pasando y la estamos viviendo en los diferentes territorios. Entonces, frente a eso, el llamado que nosotros hacemos es a recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Y cuando decimos recuperar, para nosotros es una palabra muy fuerte, porque recuperar quiere decir recuperar a aquellos que nos fue arrebatado de manera violenta, recuperar lo que hemos perdido. Y lo que hemos perdido no solamente en localidades como Petorca, en el Valle de Choapa, en el Aconcagua u otros lugares. Es algo que hemos perdido, la Araucanía, es lo que hemos perdido todas y todos. No hemos perdido solamente agua, hemos perdido culturas, hemos perdido soberanía, hemos perdido dignidad y también hemos perdido vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander, por esta potente exposición. Mi reconocimiento y mis respetos también a Modatima, que ha venido por muchos años luchando, levantando este tema, visibilizando, particularmente hacer un reconocimiento a Rodrigo Mundaca, a Verónica Vilches, que además han recibido amenazas a sus propias vidas por la lucha del agua. Así que desde acá un fuerte abrazo a ellos también y obviamente a toda la organización. Bueno, ahora abrimos